¿Qué crees o por qué consideras que la obesidad se está convirtiendo en una pandemia mundial? A ver, vivimos en la sociedad de la abundancia. Tenemos acceso prácticamente ilimitado a comida. Nuestro organismo no está preparado para eso. ¿Cómo hago para que el niño me tome el yogur natural? Los gustos se educan en los primeros años de vida, como muchos otros hábitos, y si no se adquieren entonces, es muy difícil adquirirlos de mayor. ¿Tú consideras que una persona que ha sido obesa es obesa toda su vida? Lamentablemente sí. De 2/3 partes a 3/4 partes de las personas que consiguen perder peso, planteando una situación de obesidad, tienden a recuperarlo. El que es obeso tiene que tener en cuenta que no solo es importante bajar el peso, sino lo que viene después de bajarlo. El número de comidas que hagas al día no es relevante. Se puede llevar una alimentación saludable, correcta, incluso a nivel deportivo, con 2 o con 3 ingestas al día. Donde va la cabeza va el cuerpo. Eso es. Y si la cabeza no va donde tiene que ir, el cuerpo no le va a seguir. Bienvenidas, bienvenidos un día más a mi podcast. Hoy tenemos a un invitado súper especial. Él es Jordi y ya sabéis que a mí me encanta romper un poquito el hielo, la típica pregunta de ¿quién es Jordi? Y hacer esa introducción de ¿quién es Jordi para mí? Estad muy atentos y atentas porque Jordi es uno de los responsables de que hoy esté yo aquí dedicándome a mi pasión, que es el mundo de la nutrición, del autocuidado. Cuando empecé a tener más interés en la alimentación, el cuidarme, el bienestar, empecé a buscar información, porque ya sabéis que yo pues, era publicista, estudié la carrera de Publicidad y Relaciones Públicas, tenía un máster en Marketing y Organización de Eventos, era directora de una distribuidora de moda en ese momento, entonces era como, a ver, frena, ¿cómo te vas a meter ahora de repente, de pleno, a un grado, a una carrera? Entonces, buscando, encontré un curso en Barcelona que era de nutrición deportiva, que era justo lo que me estaba empezando a interesar más, porque estaba empezando a ir al gimnasio y así. Y tuve la gran suerte de que Jordi fue mi profesor. Entonces, cobra todo el sentido que Jordi hoy esté aquí, porque tiene tanto que aportar al mundo. A mí me hizo ver la alimentación desde una perspectiva tan diferente. ¿Os acordáis que muchas veces os he dicho, de repente empecé a merendar un bocadillo de jamón? Cuando llevaba años sin comerme un bocadillo de jamón, pues fue esta personita de aquí que me enseñó cómo introducir ese bocadillo en mi alimentación. Entonces, Jordi, bienvenido. Muchas gracias, María. Muchísimas gracias por estar aquí. Un honor para mí. Es un placer. Cuéntanos un poquito cómo quieres que mi comunidad te perciba, más allá de quién es Jordi, la edad que tiene Jordi, ¿qué te gustaría pues, que la gente reciba de ti? Bueno, yo lo primero me considero también, como tú, un apasionado de mi trabajo, que para mí lo que es la nutrición, creo que el poder mostrar esa parte que creo que es tan importante en la vida de una persona, que es alimentarse bien, cuidarse, creo que es lo que ha dado sentido un poco a mi vida, sobre todo cuando me he encontrado casos como el tuyo, ¿no? El poder legar un poquito ese sentimiento que tienes hacia el cuidado y que otras personas, pues como tú, lo recojan y lo hagan todavía más grande. Yo creo que eso le da mucho sentido. Entonces yo me considero un apasionado de la nutrición y bueno, desde hace ya más de 20 años tengo la suerte de poder compartir esa pasión con otras personas, como es tu caso. Guay, qué No, es bonito, verdad. Jordi, me encanta. Jordi, cuéntanos un poquito más. Yo sé que pues tú, en mi caso, fuiste mi profesor, pero ¿a qué te dedicas? ¿También tienes consulta? ¿Cuál es tu día a día? Sí, yo me dedico a la formación desde hace pues, aproximadamente unos 20 años. Vale. Como profesor de cursos de nutrición deportiva y también en cursos más oficiales en el técnico superior de nutrición y dietética con enfoque ecológico. Y esa es una parte de mi trabajo, pero siempre he creído que la parte de formación, para poder darla bien, además de tener unos ciertos conocimientos teóricos que son necesarios, es importante que también se complemente con la parte práctica, es decir, que no pierdas el contacto con el paciente en consulta. Entonces también desde hace unos 20 años me dedico también a consulta y son las dos actividades que más hago. Creo que para un formador es importante no perder el toque de estar en consulta, porque si no, pues puedes acabar teniendo tus propios sesgos y olvidándote un poco de lo que es la realidad del día a día en la consulta con el paciente. Que a veces va mucho más allá de simplemente calorías, carbohidratos, grasas, sino pues el contacto
como tú bien sabes, creo que tu parte humana es la que quizás aportas más, ¿no? En la parte de consulta. Total, qué guay, Jordi, me encanta. Me gustaría que tratáramos diferentes temas que sé que son pues como tu parte en la que podríamos decir que eres especialista y que al final es algo que está a la orden del día, que es, por ejemplo, el campo de la obesidad. ¿Podrías hablarnos un poquito de qué es la obesidad para Jordi? En su momento, todo el mundo creo que tiene una cierta idea de lo que es la obesidad, cuando hay un exceso de grasa corporal, pero se ha considerado una enfermedad crónica con una característica de inflamación de bajo grado. Es decir, hay una enfermedad que, además de tener una parte externa que se ve, que todos vemos, ¿no? Que hay un exceso de tejido adiposo, de grasa, pues hay una serie de componentes a nivel interno donde hay una serie de sustancias que están en unos valores que una persona normal no tiene. Y tiene mucho que ver con ese exceso de tejido adiposo que produce una serie de citoquinas, una serie de sustancias que van a dificultar muchas veces que esa persona con obesidad lo tenga fácil para volver a un peso normalizado. Por eso, a día de hoy se considera una patología de tipo crónico. Lo cual no significa que no podamos hacer nada al respecto, pero sí que lo que no podemos es banalizar el tema. No es un tema baladí. Quien está con obesidad no lo está porque quiere. Muchas veces necesita de un soporte y, insisto, a veces incluso de un equipo multidisciplinar, de varias personas que puedan trabajar con ella. Se puede hacer mucho y, de hecho, por suerte, creo que ambos hemos tenido casos de éxito al respecto, pero sí que va a ser necesario pues, que haya un seguimiento, un control, de forma prácticamente definida, porque esa persona, si no, suele tener tendencia, la persona que ha sido obesa y logra perder peso, suele tener tendencia a recuperarlo. Total. Por tanto, es como enfermedad no solamente es un exceso de grasa, sino un poquito todo lo que hemos comentado a nivel metabólico. Qué interesante, Jordi. Y teniendo en cuenta toda esta información que nos estás dando, ¿por qué crees o por qué consideras que la obesidad se está convirtiendo en una pandemia mundial? Porque yo me acuerdo que más de una vez he hablado con mis padres y de a mí ellos mismos decirme, es que cuando éramos pequeños todos éramos unos fideos corriendo y dices, ¿qué está pasando? Es cierto. A ver, vivimos en la sociedad de la abundancia y eso no lo tenemos que olvidar. Ha habido una serie de cambios que ha hecho que, bueno, simplemente en Europa, sin ir más lejos, hemos pasado de una población de 80 millones a 800 millones en un plazo de tiempo relativamente corto. Tenemos acceso prácticamente ilimitado a comida, la mayoría de nosotros, lo cual en parte pues, puede parecer positivo, pero como especie nunca nos habíamos encontrado con una situación así. Hemos estado, digamos, programados genéticamente para vivir más bien en una sociedad no de abundancia, sino de lo contrario, de la escasez. Y cuando nos hemos topado de golpe en un plazo de tiempo de pocas generaciones, tus padres, tus abuelos, ha cambiado mucho ese paradigma en poco tiempo, nuestro organismo no está preparado para eso. Entonces nos encontramos, por un lado, las estadísticas nos dicen que población occidental nos movemos muy poco. Seguramente, si echamos atrás y pensamos en el trabajo que tenían nuestros padres o nuestros abuelos, eran trabajos físicamente más activos que los nuestros. Y por otra parte, tenemos a disposición pues, una variedad increíble de alimentos de todo tipo, de todo origen, y eso, junto con nuestra genética, que está más vinculada a otras épocas de escasez, pues es el cóctel perfecto para el problema que tenemos hoy en día. Qué barbaridad, Jordi. ¿Y cómo crees que podemos hacer frente a esta situación que estamos sufriendo? Hay una parte que es de educación nutricional. Creo que aquí los dietistas, nutricionistas tenemos nuestro trabajo. Es importante que lo hagamos de forma combinada también con los especialistas en ejercicio físico. Estas dos herramientas son herramientas preventivas y ya sabemos que la prevención siempre es mucho menos costosa que el tener que arreglar algo cuando ya está estropeado. Pues realmente deberíamos de enfatizar la importancia que tiene la parte de prevención, tanto a nivel nutricional, con la educación nutricional, como a nivel de ejercicio físico. Estas dos herramientas son las que nos pueden ayudar a evitar un problema que una vez se instaure ya va a ser mucho más problemático, requerirá de un tratamiento farmacológico o de otro tipo y que además será un problema que tendrá tendencia a cronificarse. Lamentablemente, pues en esto veo una sociedad muy polarizada. Por
ejemplo, pues veo a padres que educan a sus hijos con una conciencia a nivel de nutrición que a veces incluso puede llegar a rayar lo absurdo, digamos con una alta preocupación, pero también veo justo lo contrario y quizá esta sea la parte que más domina. Personas pues, que pues, tienen una vida pues, muy ajetreada, con tiempos muy ajustados y a lo mejor no le dan la importancia necesaria que tiene para sus hijos darles una correcta educación nutricional. Pensad que lo que es el sabor de los alimentos, la palatabilidad, los gustos se educan en los primeros años de vida, como muchos otros hábitos, y si no se adquieren entonces, es muy difícil adquirirlos de mayor. Por tanto, creo que la parte preventiva es la primera, si no, no es la única, pero es la primera de las cosas que debemos potenciar. Me parece súper interesante, Jordi, porque al final aquí tenemos diferentes aspectos. Tenemos la parte de que quizá incluso esos padres, como tampoco recibieron esa educación nutricional, tampoco saben hacerlo mejor. Entonces, como profesionales, deberíamos intentar llegar a ambos casos, ya tanto a más adultos como a los más jóvenes. Y después la parte de los niños me ha parecido súper interesante, principalmente por si me están viendo algunas de mis pacientes, que muchas veces vienen a mí y me dicen, wow, Marayu, que es que, ¿cómo lo hago? ¿Cómo hago para que el niño me tome el yogur natural? ¿O cómo hago para que me tome los copos de avena? Y tú. Eso es. Claro, es que justo el otro día con Héctor, mi pareja, lo hablábamos. Yo recuerdo perfectamente cuando en casa mi madre sin querer compraba los yogures, los naturales típicos de Danone de cristal, sin azucarar, y mi hermano y yo chillando, ¡ah, qué asco! ¿Qué es esto? ¿Por qué? Porque lo que se acostumbraba a hacer, y ellos lo hacían con el máximo cariño del mundo, era que se compraba el yogur azucarado. En casa ahora es impensable el yogur azucarado, lo compramos natural y es que, porque te sabe a yogur, de la otra manera te sabe a azúcar, igual que el café, que hay veces que hay gente que pone un montón de azúcar y digo, es que solo te sabe a azúcar. Entonces, es súper interesante lo que has dicho de que al final el paladar de los niños lo vamos a educar nosotros. Si tú desde pequeño le enseñas que el yogur natural sabe a esto, él va a relacionar ese sabor como el sabor correcto. Si tú le das los cereales, yo qué sé, la avena inflada al niño, va a relacionar que eso es el cereal. Pero si desde pequeños estamos dando el yogur azucarado, los cereales azucarados, considerando, porque yo también me he encontrado el argumento pues, con personas más mayores, ya bien sean padres, abuelos, pero ¿cómo le vas a hacer eso al niño? Sí. Pensando que tú le estás haciendo el favor dándole el cereal azucarado. Y es una manera de concienciar de, es que el favorazo que le estás haciendo desde bien pequeñitos, educándoles de esta manera, es una auténtica barbaridad. Que me ha parecido tan interesante. Es que es tal y como dices, a veces nos encontramos reticencia por parte de algunos adultos. Total. Que quizás pues no tenían, como dices, no han recibido esa educación nutricional, pero yo creo que es fundamental hacerlo en estos primeros años de vida. Siempre me gusta recalcar que no soy de demonizar alimentos. Total. No pasa nada porque, insisto, si estiramos demasiado la cuerda o forzamos demasiado, podemos acabar generando un efecto contrario. Pero dicho esto, sí que ese tipo de alimentos superfluos o de productos superfluos como el azúcar y otros no tienen que formar parte del día a día de la alimentación del niño, lo cual no significa que no pueden estar, como siempre decimos, en las fiestas de guardar, ¿no? Eso es. Bodas, bautizos, comuniones, pero para el día a día no deberían de estar, y mucho menos como premio. Total, total. Me encanta que pues Jordi está aquí, ya lo sabéis, porque también es vela por el equilibrio y es el que a mí me demostró que era posible esta vida saludable desde este equilibrio. Y es que al final, ahora que estamos hablando también de la obesidad, tenemos que tener en cuenta que ese tipo de alimentos incluso influirían en la capacidad de concentración del niño, en el rendimiento. Muchos de los niños, lo típico de tienen TDA y cambiando la alimentación se logran cambios increíbles. Es una auténtica barbaridad. Yo lo he observado de primera mano y es algo de decir, madre mía, cómo le estaba afectando ese tipo de alimentación que estaba llevando ese niño. Sí, incluso es un tema de hábitos que abarca no únicamente la alimentación, sino qué horas de sueño y de descanso tiene, a qué horas realiza ciertas actividades, cómo está lo que sería su día distribuido en cuanto a actividades. El niño tiene que tener, bueno, no soy un especialista en este área, pero total. en mi opinión tiene que tener unas horas para cada cosa, pero no tiene que estar la agenda súper cargada de actividades, restando la importancia a la parte de alimentación, a la parte de juego, a la parte de descanso. Digamos que tiene que haber un cierto equilibrio, que nosotros hablaríamos que utilizaríamos el sentido común, que a veces es el menos común de los sentidos,
pero creo que todo ese tipo de cosas tienen que ir sincronizadas. Entonces, opino al 100% como tú, que una persona adulta que esté educando a sus niños o a su niña con esos valores de la importancia de la alimentación, del descanso, de tener unos buenos hábitos, le está haciendo un favorazo para su futuro. Total, qué guay, qué bonito. Nos hemos puesto ya aquí a hablar de cómo realmente podemos llegar a influenciar en la vida y en el futuro de una personita. Jordi, siguiendo con esta temática de la obesidad, a ver si nos puedes ayudar porque es algo que me encuentro muchísimo en consulta. ¿Tú consideras que una persona que ha sido obesa es obesa toda su vida? Lamentablemente sí. Lo cual no significa que tenga que tener ese exceso de peso, de grasa, de por vida. Mientras esté motivada, mientras tenga un soporte, puede mantenerse delgada para el resto de su vida. Pero es como el que ha sido alcohólico o como el que ha sido fumador. Eso te va a acompañar. Lo que pasa es que, bueno, hay personas que dejan el alcohol o dejan el tabaco y lo dejan de por vida, pero siempre, de vez en cuando, tienen esa apetencia por fumarse un cigarrillo y no lo hacen, o tienen miedo en una reunión familiar a que no acabe cayendo alguna copita de cava, pero no lo hacen. Pues con la obesidad igual, podemos conseguir que esa persona pues tenga un peso corporal saludable y a nivel fisiológico, pues todo esté funcionando correctamente, pero siempre hay un riesgo de recaer, porque, insisto, como tenemos, es una patología que puede haber una parte genética, pero tiene un gran componente ambiental y el ambiente es el que tenemos, pues es propicio a eso. Si viviéramos en un país, por suerte no es el caso, pero en un país que no tuviéramos ningún recurso de alimentos, pues no tendríamos esta problemática, pero es que está ahí, convivimos con ella. Entonces, la persona que ha pasado por esta situación, pues es normal que tenga a menudo ciertos estímulos cercanos y que tenga que utilizar pues a menudo ese soporte con un profesional y esa fuerza de voluntad pues para mantenerse otra vez en esa línea en la que ha conseguido un buen resultado. Pero lamentablemente vemos que a menudo, te diría que de 2/3 partes a 3/4 partes de las personas que consiguen perder peso, que partían de una situación de obesidad y consiguen perder peso, tienden a recuperarlo. Entonces es algo que el que es obeso tiene que tener en cuenta, que no solo es importante bajar el peso, sino lo que viene después de bajarlo. Por eso hay tantas dietas que pueden funcionar bien, pero que si uno fija en lo que va a hacer después, que es la parte importante, la parte de reeducación alimentaria, pues tienen otra vez hacer efecto yo-yo y recuperar el peso. Total, es que yo considero, más allá de las personas obesas, cualquier persona que realmente busca en su vida un cambio de hábitos necesita un cambio de mentalidad. 100%. Entonces, por mucho que lo que tú digas haya una dieta que te funcione perfectamente, esto puede ser que lo lleves en un momento de tu vida en el cual tú eres muy disciplinado, que te va todo perfecto, tal, pero en el momento en el que tienes un momento de desmotivación, estrés, si tú no has tenido un cambio de mentalidad y allí te falta el punto de disciplina, porque a mí muchas veces me dicen, María, pero tú cómo haces para estar todo el día motivada, pero tú cómo haces como para todo el día tener las ganas de ir a entrenar. Y digo, es que yo tengo que tirar de disciplina. Muchos días voy a entrenar sin ganas, pero sé lo que se supone para mí. Ha habido ese cambio. Este es un hábito que yo, pues, me apetece, a veces estoy en el sofá y digo, ahora me tengo que ir a limpiar los dientes, qué pereza. No me apetece, pero lo hago porque es el hábito. Entonces, cuando lo entendemos desde aquí, es una barbaridad. 100%, 100%. Necesitamos un cambio de mentalidad. Dices. Creo que donde va la cabeza va el cuerpo. Eso es. Y si la cabeza no va donde tiene que ir, el cuerpo no le va a seguir. Total. Entonces, primero va eso. Total, y muchas veces somos el reflejo completo de cómo estamos por dentro. A mí muchas veces me ha pasado lo típico, el brote de acné, o pues eso, o que de repente engordas, o de repente épocas de mucho estrés de trabajo, que me dices, ostras, te has adelgazado un montón. Y yo digo, pues mira, se está reflejando el estrés que tengo, y es como, qué barbaridad, qué guay. Sí. ¿Y qué pasa en el organismo de una persona obesa? Lo hemos comentado un poquito en la introducción. En una persona obesa, lo que vemos a nivel de mediciones es que tiene un exceso de tejido adiposo, de adipocitos, de células de grasa. Las células de grasa no únicamente son un reservorio de ácidos grasos, no solo son un almacén, eso es lo que se pensaba antiguamente. Podemos hablar, que tampoco quede muy técnico, ¿vale? Para que la gente lo entienda. ¿Qué pasa con esos adipocitos? Si son más grandes, se vuelven más pequeños, que también esto puede ser el hecho de que sean más grandes, que siempre acaben siendo personas obesas. Algo muy básico para que la gente pueda entender esto.
Pensad que la grasa se almacena en unas células que se llaman adipocitos, que básicamente son un contenedor de triglicéridos, ácidos grasos, de grasa. Y cuando engordamos, la primera respuesta que van a hacer es ir acumulando más grasa en su interior, estos adipocitos, y se hacen más grandes. Pero puede llegar un momento que no tengamos suficiente espacio y no les quede más remedio que dividirse en dos. La problemática que tenemos es que cuando se produce esta división en dos, es decir, tenemos el doble de adipocitos ahora, es que una vez se han dividido en dos, cuesta mucho que vuelvan otra vez a ser el número anterior. Por eso las personas, como bien decías, que han padecido obesidad, especialmente aquellos que la han iniciado en etapas de crecimiento, donde hay hormonas anabólicas de por medio, tipo la adolescencia, en la infancia, pero es principalmente en la adolescencia, que es muy típico en la menarquia, por ejemplo, de la mujer, que hay un aumento de grasa importante, pero también en etapas como en el embarazo, que también puede darse. En esas etapas donde hay una serie de hormonas que propician el crecimiento de las células, puede haber una división celular de esas células de grasa y puede haber el doble de células de grasa que antes. Es decir, todos entendemos que si en nuestra casa, en lugar de tener un armario, ahora de repente tenemos dos, vamos a meter mucha más ropa. ¿Sí? Entonces, en esas personas que han tenido esa situación de aumento de peso importante en esas etapas fisiológicas características, adolescencia, embarazo, si se produce lamentablemente esa hiperplasia adipocita, que es aumento, esa duplicación de adipocitos, va a ser muy difícil, va a costar mucho más que esa persona recupere el peso normal, que es lo típico que nos pasa en consulta de me engordé en la adolescencia y son unos kilos que me cuesta mucho quitar, o después de mi segundo embarazo cogí unos kilos que no tengo forma de quitarlos y antes los quitaba fácilmente. Total, total. Me parece súper interesante que le hayamos explicado así, porque creo que es una manera muy visual de que la gente entienda el porqué de estas posibles recaídas o el por qué consideramos que una persona siempre acaba siendo obesa. Sí. Y a todo esto, Jordi, ¿tú crees que es genética la obesidad? Lo típico de es que mi padre fue genético o mi madre fue genético, fue obeso o mi madre fue obesa. Hay algunos marcadores genéticos que están claramente definidos, vinculados con la obesidad, pero no son responsables de más allá del 15, el 20% de los obesos que vemos hoy en día. Así que podríamos decir que esencialmente es una enfermedad que tiene mucho que ver con el ambiente, con la situación. Eso es una desventaja, pero también una ventaja, porque cambiando hábitos podemos hacer mucho para ello. Si nuestra genética nos obligara a pasar por un cierto camino, no podríamos hacer mucho. Aquí estamos hablando de una patología en la cual tenemos mucho que decir y mucho que hacer. Total, total, claro, ¿qué pasa? Que podemos decir, soy obeso porque mi padre era obeso, pero claro, es que me crié con los hábitos de una persona obesa, que es lo que estás diciendo tú del ambiente. Pero también nos hemos encontrado con estas personas, como tú bien decías, que al dejar de estar en ese entorno, pues lo típico, se han ido independizados, se han ido a estudiar fuera, han cambiado por completo porque han cambiado su entorno y sus hábitos. 100%. Es brutal. Eso también me apetecía mucho pues, que habláramos de lo típico de dos hermanos viviendo en la misma familia. Imagínate que son gemelos, todo idéntico, y uno es obeso y el otro no. Esto es el fruto del resultado de que los hábitos son los que realmente van a determinar todo esto. Efectivamente. Brutal. Por suerte, tenemos la capacidad de poder decidir bastante cómo queremos que sea nuestra alimentación, nuestro estilo de vida, nuestra actividad, y con ello corresponderá nuestro físico. Total, me encanta. Ahora ya vamos a pasar a la nutrición deportiva, pero, porque también sabemos que Jordi es especialista en esto, antes de nada nos hemos centrado como un montón en la alimentación, que yo, vamos, velo muchísimo por la importancia que tiene la alimentación, pero sé que realmente pues, si tú estás especializado en nutrición deportiva es porque entiendes la importancia que tiene el deporte. ¿Tú sabrías, si se sabe, pues perfecto, o en tu opinión personal, Sí. las personas obesas normalmente es por lo que hablábamos de una carencia de movimiento o en exceso de alimentación? Aunque sea... Vale, es una muy buena pregunta. Sí. El ejercicio lo podríamos considerar un regulador, ¿sí? Pongo un ejemplo. Ahora ha habido, por ejemplo, las épocas de Navidades y de fiestas. Y todos pues, hemos comido cosas que habitualmente no comemos o en cantidades, digamos, un poquito más abiertas. Si durante este periodo de tiempo, aun comiendo diferente a lo habitual, realizas ejercicio físico, los cambios en tus marcadores sanguíneos, incluso en tu composición corporal, apenas van a variar. Por tanto, el ejercicio es un buen modulador, pero por sí mismo no es una herramienta definitiva para perder peso. Sería muy poco
eficiente en cuanto a tiempo invertido y esfuerzo, tratar de bajar peso únicamente con ejercicio, porque hemos de tener en cuenta que cuando realizamos ejercicio físico, si bien quemamos calorías, también estimulamos las hormonas del apetito. Y cuando acabamos de hacer la actividad, nos viene más apetito que si no hacemos nada. Con lo cual se acabaría compensando lo que hemos gastado con lo que acabaremos ingresando. Entonces, como regulador de pequeños excesos puede valer, además de muchos otros beneficios que tiene asociados que podemos hablar, pero realmente para lo que es la pérdida de peso, la pérdida de tejido graso, la alimentación es el aspecto clave, fundamental. Total, qué guay, qué interesante, me encanta. Pues ahora sí que ya vamos a pasar a la nutrición deportiva, Venga. aprovechando que tenemos a este especialista aquí. Vale, ¿qué es lo que yo me encuentro más en consulta? ¿Vale? Yo me encuentro pues las típicas clientas que consumen redes sociales, me puedo tomar esto, me puedo tomar lo otro, estoy empezando a entrenar, ¿cómo? ¿Vale? Entonces, una pregunta súper común y que sé que os va a venir súper bien es, ¿tú crees que la alimentación que lleva un deportista tiene que ser la misma que tiene que llevar la población general? Si hablamos de un deportista de nivel alto, no. Vale. En general, un deportista de alto nivel se caracteriza por unos niveles de actividad física y de ejercicio físico muy altos y eso va a hacer que tengamos que matizar algunos aspectos de su alimentación, realmente pues, más rica de energía, principalmente hidratos de carbono, cosa que no pasa con la población general, que lamentablemente pues, nos movemos poco, solemos tener menos tiempo para movernos y a veces algunas excusas de más, y eso hace que nuestra alimentación tenga que ser, por ejemplo, mucho más controlada en hidratos de carbono. Tienen que estar presentes, muy importantes e interesantes, pero no van a ser las mismas cantidades, todos los entenderemos, que un ciclista, que un triatleta o que un culturista. Son aspectos diferentes. Eso sí, la nutrición en deportistas se tiene que regir por los mismos principios básicos, de cubrir las necesidades de nutrientes que tiene el individuo y además hacerlo de una forma lo más equilibrada posible. Que en eso, pues las bases sí se parecen a la alimentación general. Total, súper interesante. Entonces, yo entiendo que la mayoría de personas que nos están escuchando son pues más población general, pero que quizá pues están empezando a entrenar, van al gimnasio, bueno, que les apetece este cambio, más allá de quizá los deportistas de élite que ya tienen esa parte cubierta por otro profesional y ya se encargará de darle sus consejos. Y si es un deportista de élite y quieres más información, escríbele porque es especialista en nutrición deportiva. Entonces, imaginemos que tenemos una persona que quiere empezar a entrenar, ya bien sea se va al gimnasio, lo que sea. Y dice, venga, pues quiero empezar con una rutina de 3 o 4 días a la semana. ¿Qué consejos tú como profesional de la nutrición deportiva le podrías dar? Para mí, lo primero, partiendo de que desconozco su alimentación a nivel inicial. Entendiendo que hay que individualizar, teniéndolo claro. Alimentación equilibrada, saludable. Solo con eso estoy seguro que ya avanzaremos muchos pasos. A partir de ahí, cuando ya quiera una cierta experiencia, pero esa experiencia puede tardar perfectamente 1 o 2 años. Tú lo sabes, entrenas y sabes que no entrenas igual ahora que la primera vez que entraste en un gimnasio. La intensidad que eres capaz de generar, los resultados que puedes llegar a obtener, el estímulo que realizas con tu ejercicio no tiene nada que ver. Pero realmente la persona que empieza simplemente debería preocuparse de tener una alimentación equilibrada, saludable, suficiente. Punto pelota. A partir de ahí, cuando ya tiene un cierto nivel, pues podemos matizar algunos aspectos que por ahora no van a ser relevantes. Total, me encanta que lo resumas en algo tan fácil porque lo que me acostumbro a encontrar más es que la gente no consigue su objetivo porque se distrae en los detalles más tontos del mundo. Los árboles no te dejan ver el bosque, ¿no? Eso es que es tan básico como deja de consumir refrescos azucarados, la bollería industrial, basa tu alimentación en una alimentación natural, alimentos de cada día, fruta, verdura, hortalizas, legumbres, cereales integrales, lo que sabe. Yo siempre lo digo, las bases, saber comer bien todo el mundo lo sabe, pero me empiezan. Es que he visto que hay que hacer el ayuno de 18 horas porque tal, y ahora sí dejo de comer hidratos y ahora me han dicho un suplementito, ¿qué tal? Y a ver, si dejas de hacer todo esto y haces lo que sabes, sí. O sea, es una barbaridad. 100%. ¿Cómo nos distraemos en los detalles? 100%. Es lo que tú dices, a veces yo de lo que más me encargo, creo que es mi principal función, y lo diría tanto para personas que vienen a consulta, incluso para alumnos,
es de ayudarles a poner en cada cajoncito, según en orden de importancia, las diferentes cosas del campo de la nutrición. ¿Esto en qué cajón va? El cajón de cosas importantes. ¿Y esto en qué cajón va? El de menos importantes. Total. Cosas importantes. Asegúrate de comer suficientes verduras y hortalizas y frutas. Asegúrate de que haya presencia de hidratos de carbono preferentemente integrales en tu alimentación. Asegúrate de que hay una pequeña parte de proteína animal, si es que no decides ser vegetariano o vegano. Son quitar, sobre todo, cosas que no debemos consumir demasiado, que ya lo sabéis, lo sabréis todos, son perogrulladas, pero que si las cumples únicamente con esto ya tienes resultados, ¿no? Tema de ultraprocesados, tema de refrescos, todo ese tipo de tema del alcohol, todo ese tipo de hábitos que todos conocemos pero que muy pocos aplican, simplemente con hacerlos ya dices, ¿qué cambio? ¿Qué cambio? Luego, una vez ya lleguemos allí y nos cueste mejorar, ya te diré, mira, utiliza este complemento alimenticio o aumenta la cantidad de proteína aquí, pero por ahora no te compliques. Qué guay, me encanta. Pues Jordi, yo te admiro tanto, principalmente porque a mí me desmontaste un montón de mitos y me hiciste pues la vida muy fácil, me demostraste justo lo que estás transmitiendo, que estoy muy feliz. Y me gustaría que si nos puedes dar tu opinión, porque recuerdo cuando empecé yo más en el Cuando yo empecé en el mundo de la nutrición, también era como que me interesaba mucho más el mundo fitness. Entonces, tú también estabas muy metido, tenías una buena trayectoria, te encargabas de llevar a gente en este sector y era como para mí impensable el hecho de hacer ayuno intermitente, el hecho de ahora de repente no hacer la media mañana, era como un agobio constante y es algo que yo quizá ahora como ya entiendo que hay otras vías, otras maneras de llegar a mi objetivo, ni tampoco es mi prioridad ahora esa, pero me estoy encontrando todavía con gente que se dedica al mundo fitness o que realmente pues más culturistas, que siguen con esa mentalidad de la importancia de hacer 5 comidas al día. Entonces, me gustaría si puedes hablar tanto para una persona que está empezando a entrenar, como el tema que estamos hablando, como quizá para otra persona que está pues más en el mundo del fitness y quizá lo podemos centrar en diferentes etapas, porque entiendo que será diferente si tenemos que distribuir 5.000 calorías en 3 comidas que si tenemos que distribuirlas en 3. Pero bueno, te lo dejo a tu tejado. Has dado la clave. Vale. Dependerá un poco de la situación, del contexto. Yo creo que el contexto define mucho. Para dejarlo claro, el número de comidas que hagas al día no es relevante. Punto. A partir de aquí, vamos a matizarlo. Obviamente, si tienes que hacer una dieta muy hipercalórica con mucha cantidad de comida, es más cómodo o puede serte más cómodo repartirlo en varias ingestas. No es nada malo, no es que esté mal. Por eso el tema de las 5 comidas no es que esté mal hacer 5, pero no es obligatorio hacer 5. Se puede llevar una alimentación saludable, correcta, incluso a nivel deportivo, con 2 o con 3 ingestas al día. La evidencia nos lo muestra, pero es que además la aplicación práctica en pacientes en consulta también lo habrás visto. Total. Con lo cual, el número de ingestas, y creo que ya en su momento cuando te formabas ya lo comentábamos, no es una base, no es algo en lo que preocuparse demasiado. Me interesan más otros aspectos. Bien, entonces en ese sentido, incluso para un atleta, si está en un periodo de definición de pérdida de tejido graso, o una persona que quiere perder grasa y la cantidad de comida que le va a tocar al día no es mucha y le resulta más agradable hacerlo en 2 ingestas, pues que se ven un poquito más vistosas, que no en 5 microingestas, pues adelante, está perfecto, ningún problema. Si alguien además pues quiere utilizar el tema del ayuno intermitente y que por tanto pues eso le va a hacer que su número de ingestas sean 2, máximo 3, las horas que esté permitido la parte de ingesta, pues también estaría bien, no hay ningún inconveniente al respecto. Ahora bien, insisto, son herramientas. No es que por el hecho de ponerle una etiqueta a algo, esto es ayuno intermitente, pues va a ser mágico, va a hacer algún tipo de magia con tu cuerpo. No funciona así. Puede ser adecuado para ti, puede ser más óptimo para tu estilo de vida, pero no significa que sea una herramienta que sirva para todos y para todas las circunstancias. No hay trucos. Esto es una cosa que es un tema, como bien decías, de hábitos y de buscar cuáles de las cosas importantes, que son las que tengo que cumplir, cómo lo puedo hacer para que sea lo más cómodo para mí. Porque al final se trata de no de hacer algo perfecto sobre un papel, sino de algo que puedas cumplir durante tiempo. Me encanta, Jordi. Claro, al final yo creo que lo básico, lo que tenemos que intentar que la gente entienda es que si tú tienes que consumir 2.000 calorías, lo importante es que cubras esas 2.000 calorías. Me da igual en 2, 3, 4 o 5 comidas.
por mucho que me hagas ayuno intermitente, si tus requerimientos son 2.000 calorías, si me consumes 3.000, me vas a ganar de peso. 100%. Entonces, lo más importante es que se entienda la base. A partir de aquí, haz lo que mejor te vaya. Y también entiende que esto no tiene por qué ser algo rígido para toda tu vida. Es decir, yo justo juraría cuando me estabas tú formando a mí, yo me atrevería a decir que hacía 5 o 6 comidas al día, porque en ese momento de mi vida yo me despertaba a las 6 de la mañana, me iba a la oficina, tenía hasta las 10 de la noche que volvía del grado superior a casa, era una auténtica barbaridad la manera que tenía pues, mi ritmo de vida. Ahora yo trabajo en casa, me muevo menos, o sea, yo me tengo que obligar a moverme y ayuno por la mañana, pero porque es que no tengo la necesidad de comer y prefiero hacer por comodidad, por pasar consulta, por todo, hacer 2 comidas al día y que sean más abundantes, me sacian más, me disfrutan, que estar ahí ligada a ahora me tengo que parar, ahora entre tal, comer esto. Entonces, hay que entender que hayas hecho algo toda tu vida o que en un momento de tu vida, porque a mí también lo típico es que hice una dieta cuando tenía 20 años que me fue súper bien y ahora de repente la paciente tiene 50, 60 años y es como, entiende que tampoco eso que te funcionó, ni tú eres la misma, ni quizá pues ahora tienes los niños, el tiempo que tenías, todo. Sí. Es que aunque tú consideres que algo te fue muy bien en un momento, ves probando hasta, o tú misma, sé sincera contigo misma, porque también es eso. Te vienen, que estoy convencida de voy a probar con el ayuno, una persona que sabes que es tendente a picar, que se despierta, o que te dicen que el momento más importante de su día es el desayuno porque están solas y tranquilas y de repente ese momento de placer se lo quitan. Y es como, es que eso está predestinado a morir. 100%. Porque si tú disfrutas de tus tortitas de avena, ¿qué tal? Y de repente lo ves desde voy a empezar a hacer esto, el castigo, el machaque, me vas a durar 2 días. Al final hay diferentes enfoques que son válidos y tenemos que buscar el que más se ajuste a ti. No tú ajustarte el enfoque. O sea, obviamente hay una serie de aspectos básicos que hay que cubrir, como bien decías, energía, nutrientes, pero tenemos que buscar cuál de las siguientes herramientas que tenemos como nutricionistas pueden ajustarse mejor a ti. Si hay una persona que se levanta con apetito, también es mi caso, es la comida que más disfruto, no me voy a poner con ayuno, no pasa nada. O puedes hacer ayuno por la noche. O puedes hacer por la noche. Yo qué sé, sí, por la noche, mira, por la noche el descanso digestivo me va bien, me puede acostar sin problema, pues perfecto. Total, sí. Qué guay. Vale. Y otra cosa, ¿vale? Que es súper común, es lo típico de, vale, yo me he apuntado 1 de enero al gimnasio y quiero empezar a tomar batidos de proteínas, ¿vale? Esto es como también ha sido el temita. Yo misma los he tomado, yo he sido la típica que se los ha tomado. ¿Puedes darnos información respecto a estos batidos de proteína? Primero, un inciso, creo que es bueno que los hayas tomado. Total, sí, porque al final, para poder hablar de algo, creo que es bueno pasar por esa situación. Total, yo, además de llevar la parte de alimentación, llevo los entrenos también, muchos atletas, y muchos de esos entrenos los he probado en mis propias carnes. ¿Cómo puedo saber si eso, qué duración va a tener, qué sensaciones va a tener, cómo va a ir de cansado después el entreno? Esas cosas las tengo que probar. Entonces, lo que comentas de los batidos, dentro del orden de prioridades, igual que hemos dicho que hay algunos aspectos básicos, el tema de las verduras, hortalizas, el tema de la energía, de las proteínas, hay aspectos que son absolutamente secundarios y los batidos son secundarios. No es que no tengan un uso posible, una aplicación, pero no tienen que estar planteados para personas que se inician en este camino, bajo mi punto de vista. Lo cual no quita que no hay algunos escenarios donde pueden resultar útiles. Si hay una persona que por la situación que tenga a nivel personal le es imposible comer algo sólido en una hora determinada, pues a lo mejor un batido puede ayudar. Pero como norma general tendrían que ser productos para utilizar en situaciones donde ya se ha hecho bien todo lo anterior. Entonces, en ese sentido, pueden llegar a ser útiles, pero no son mágicos ni son esenciales, sobre todo pues, para la población en general. Me encanta. Te quiero dar un poquito mi opinión, a ver si podemos, pues así como generar un poquito de debate. Sí. Al final lo que tenemos que dejar claro aquí en la población es que todos tenemos unos requerimientos de los diferentes macronutrientes, ya bien sea hidratos de carbono, proteína o grasas, ¿vale? Entonces, una persona que le cueste quizá, como tú bien decías, cubrir sus requerimientos proteicos con alimentos de origen, pues ya que tengan más cantidad de proteína, pues ya que bien sean huevos, pollo, lo que sea, un recurso. O una persona, por ejemplo, que es muy golosa, pues decimos, hey, pues te cuesta tomarte 4 pechugas de pollo, pues te tomas 2 y tomas un batidito. Es una alternativa muy buena. Es una alternativa viable, o sea, esto yo lo veo de maravilla. Pero tenemos que ir con cuidado para aquellas personas que relacionan que para bajar de peso se tienen que tomar el batido. ¿Por qué?
tenemos esa gente que ya está cubierta en cuanto a su pauta nutricional, a sus requerimientos, y de repente dicen, no, pero me empiezo a tomar batidos, también están teniendo un exceso calórico con esos batidos. Totalmente. Además, lamentablemente, el tema de los batidos muchas veces ha ido acompañándose por temas de recomendaciones de terceros, de especialistas, supuestamente especialistas, que a menudo tenían intereses comerciales de por medio. Eso es. Entonces, claro, tenemos que ver muy bien de dónde viene esa recomendación de tomar X batido, ¿no? Es que te irá bien tomar esto, pero ¿quién me lo está recomendando? ¿Hay algún interés económico detrás para venderme ese batido o no? Hay diferentes tipos de proteínas. Hay diferentes tipos de proteínas. Es un tema muy amplio el de la suplementación. Se podría hacer un curso entero, ¿no? un par de podcasts únicamente hablando de suplementación. Si os interesa el tema, dejádnoslo. Yo os voy a poner sus redes, dónde lo podéis encontrar. Después ya nos dirá dónde da clases, por si también os ha interesado este tema. Pero si os interesa algo de, wow, pues me ha encantado Jordi, me gustaría una charla únicamente de suplementación deportiva, pues sentiros súper libres de dejárnoslo. Y yo encantado de venir. Sí, yo también de tenerlo. Pero como decía, el tema de los suplementos, como bien apuntabas, en algunas situaciones pueden ser de ayuda. Tenemos requerimientos de macro, pero también de micronutrientes. Y, por ejemplo, en esta época del año que recibimos poca insolación, pues más de una persona estará tomando ya vitamina D o magnesio incluso, ¿no? Entonces, realmente pueden ser útiles, pero no se tienen que utilizar de forma indiscriminada o sin tener al menos una guía que nos haga valorar pues, si es útil o no. Y, por supuesto, no se les debe de aplicar la creencia de que son productos que me van a ayudar a perder peso porque no funcionan así. Valorados como que fueran alimentos o algo menos en polvo. Total. Es que, a ver si percibes el mismo mensaje que estoy recibiendo yo y que parece que las cosas con proteína la gente las percibe como que son mejor. O sea, estoy, te lo juro, agotada de ir las cosas con carbohidratos como algo malo. Exacto, eso es. Y estoy agotada de ir al supermercado, todos los yogures más proteínas, batidos más proteínas, es que incluso queso más proteínas. Y es como, wow, creo que estamos confundiendo mucho a la población porque es verdad, y eso también nos podría dar para otro podcast, que a nivel muscular, cuando queremos ganar masa muscular, es interesante que nuestros requerimientos proteicos estén cubiertos para asegurarnos de que todas esas fibrillas que se van rompiendo cuando entrenamos se reparen. Hasta aquí la base está clara, ¿vale? Es perfecta, pero ¿es mejor que vayamos tomando alimentos con más proteínas? Es que a veces a mí me vienen con un yogur natural y un yogur típico de estos más proteínas. María, ¿cuál tomo? Pero no me lo dice un paciente, que es más fácil que decir, a ver, ¿cómo está? Lo conozco, pum. No, me viene mi madre o me viene mi compañero de piso. ¿Cuál? Y es como, ostras, sí. Es que es complicado el tema. Mi escala de valores de alimentos, para que nos... Es una respuesta muy, muy sencillita, pero yo prefiero el alimento con pocos añadidos, con yogur natural. Total. En segundo término iría el yogur proteico, si quieres, y por último el yogur azucarado. ¿Vale? Total. Entonces, bueno, es algo mejor que el producto azucarado, pero no necesariamente mejor que el producto sin alterar. Eso es, me encanta. Yo siempre les digo, a ver, nunca podemos hacer la comparativa de un yogur natural a un yogur proteico, ¿vale? Mi base de los yogures que tomaría en mi casa son los que tomamos los yogures naturales, pero ¿que te apetece un día la típica natilla? Pues en casa tenemos los típicos yogures proteicos sabor natilla o el típico yogur proteico sabor chocolate, pero para aquel día que me apetece pues esa gulilla, pues me tomo ese. Pero todos los yogures que me tomo durante mi día o los lácteos, la base de mis lácteos, son ese tipo de productos. Definitivamente, desde mi punto de vista, no. Pero me gustaba, pues me apetecía abrir debate contigo para ver cómo lo veías. Sí. Insisto, somos una sociedad en que generalmente tenemos una gran disponibilidad de alimentos. Actualmente, pues es increíble. Y además, como bien decías, se han popularizado mucho los alimentos enriquecidos con proteínas porque tienen ese halo, ¿no?, de ser algo bueno o positivo. Cuando no está demostrado que para personas que no realicen una actividad física potente requieran de una ingesta proteica mucho mayor. De hecho, yo cuando empecé a estudiar, como yo venía de hacer el curso de nutrición deportiva y los requerimientos proteicos siempre son más elevados, me acuerdo que me asusté de las recomendaciones que nos daban los profesores, de decir 0,9, 0,8. Sí, y era como... Y es una barbaridad. Por eso es que la gente realmente se cree que tiene que estar comiendo proteína en una población general saludable y después dices, yo creo que viene un poquito de la base que tú decías, esas recomendaciones de terceros, ¿de dónde viene esa
es como la fuente. A veces me vienen y me dicen, me he enterado de una cosa más fuerte. Digo, a ver, la fuente. Quiero saber de dónde viene esto. 100%. Es una barbaridad. Insisto, si eres una persona que quiere ganar masa muscular y realizas un entrenamiento fuerte, pues lógicamente va a haber una necesidad proteica más elevada, pero en personas que no se caractericen por eso, los requerimientos, como apuntas, no son tan elevados. Total. Y además me sabe mal porque solemos tender a pasar de un extremo al otro. Sí. Cuando yo empezaba en la nutrición hace 30 años, casi, la verdad, las proteínas no estaban muy bien vistas. Es algo que me dicen mis padres. Es cierto, no estaban muy bien vistas. No te pases con la proteína que el riñón... Sí, total. Sí, total. Y eso era un error. Yo me acuerdo del primer batido de proteínas que llega a casa. Mi madre también es sanitaria. Y yo, en plan, ves con cuidado. Sí, en plan. Y era como, wow, que te dan incluso miedo, que a mí era como el polvo, ya me daba cosa, pero pues me fiaba un montón de que me lo había recomendado y todo. Y es, wow, esto no lo había vuelto a pensar en mi vida. Parecía que estuvieras haciendo algo malo, ¿no? Sí. Que se estuvieras dopando. Sí, eso es. Pero hemos pasado de un extremo que era incorrecto e injusto al otro extremo, que es justo lo contrario. Bueno, digo yo que habrá que buscar un término medio. Con los hidratos de carbono pasa exactamente lo mismo. Sí. Hemos pasado de que la alimentación tenía que ser únicamente hidrato de carbono, un 60%, y bueno, en un entorno donde la gente tuviera trabajos físicos exigentes, lo puedo entender, a un entorno como el actual donde vamos a tener que reconducir eso, pero tampoco llevarlo al extremo opuesto, de quitarles su presencia y su protagonismo en la alimentación, ¿no? Bueno, estamos en esta tesitura. Yo espero que con el tiempo esto mejore. Sí, yo también puedo verlos, si te soy sincera, y sé que me entenderás, porque al final tú tampoco eres de demonizar alimentos, una manera de generar adherencia a mi paciente, ¿vale? Si a mí me viene un paciente que me dice cada día, después de comer, me tomo una natilla de chocolate, pues creo que de repente recetarle, bueno, o recomendarle un yogur de cabra natural es jugar es un arma de doble filo bastante complicada, porque al final no se lo va a comer y va a acabar con la natilla. En cambio, si te digo, ¿qué puedes tomar? Este yogur proteico de chocolate flipa. Sí. Y dice, ¿esto me lo puedo comer? Son estrategias que es lo que decimos. Cuando a mí me preguntan, ¿puede tomar esto o esto es mejor que esto? ¿Para quién? Estoy 100% contigo en esto. Como te he dicho, yo una parte de mi trabajo es formar a nutricionistas, dietistas, en el técnico superior con enfoque ecológico. Muchos de los alumnos y alumnas que vienen al curso son gente con un elevado nivel de conciencia con la nutrición, muy comprometidos y por tanto que ya llevan su alimentación a unos niveles bastante exigentes en cuanto a calidad, en cuanto a origen de producto, y está muy bien. El problema es cuando quieres trasladar eso que tú haces al resto de la gente que viene a tu consulta. Yo, como sabes, me dediqué al culturismo muchos años, pero no trato de inculcarle que todas las personas que vengan a mi consulta se conviertan en culturistas. Sería absurdo. Sí que utilizo mi experiencia en ese ámbito para dar matices, dar pequeñas derivaciones hacia allí, pero no obligo a que la gente se convierta en culturista, como tampoco me parecería lógico que obligáramos a nuestro paciente pues, a comer un alimento al que es totalmente ajeno a él, al menos por ahora. De momento. Puede ser que en una segunda o tercera etapa pues, podamos introducirlo. Pero vuelvo otra vez a lo que he dicho antes y no me quiero repetir. Prefiero una dieta que no sea perfecta sobre el papel, pero que sea aceptable y cumpla con los principios básicos, sobre todo que sea llevadera. Eso es. Que genere adherencia, que no una dieta que sobre el papel sea perfecta, de las que aprueba un examen de nutrición con un 10, pero que luego la haga una semana y se olvide de ella. Me encanta, me encanta. Esto ya, no sé, la verdad, quizá tú que estás más metido en el mundo del culturismo, sabes si todavía sigue esta terminología o si se sigue practicando, pero yo recuerdo salir de entrenar, estar en el vestuario y encontrarme a chicas comiendo por la famosa, pero de verdad que yo decía, siéntate, respira, o sea, es que no sé ni cómo te va a sentar eso. Y yo misma, como yo estaba tan curiosa, de preguntar, porque pues eran ya chicas que ya se veía que realmente les interesaba el tema o que estaban fuertes, preguntarles, ¿pero por qué te tomas esto de repente ahora tan rápido? Y de hablar de la famosa ventana anabólica. Puedes primero hablar para la gente que diga qué es eso de la ventana anabólica y si realmente la ciencia afirma que es necesario cubrir estos timings. Ok, perfecto. Has mencionado el tema del timing y lo voy otra vez a vincular a lo que hemos dicho inicialmente. Hemos dicho, no hace falta hacer 5 comidas al día. No es que esté mal, pero tampoco es obligatorio.
Esto va un poquito con eso también. Vale. Tema de la ventana anabólica. Aparecieron ya hace más de 20 años algunos estudios realizados con deportistas de resistencia, por eso me refiero a ciclismo, triatletas, corredores, en los cuales se veía que aquellos atletas de alto nivel, cuando ingerían alimentos, suplementos, con hidratos de carbono, con proteínas, con grasas, justo después del entrenamiento, sus niveles de recuperación eran más altos y, de hecho, pues podían llegar a rendir más en los siguientes entrenamientos o en las siguientes competiciones. De hecho, todos habremos visto que al acabar una etapa del Tour de Francia, pues el ciclista se baja de la bici, se hace la foto de rigor y enseguida pues, se toma su bebida reconstituyente o su alimentación enfocada pues, a preparar la prueba del día siguiente. Eso está muy bien. Ahora, traducir esos estudios, insisto, realizados sobre este tipo de atletas, los resultados, traducirlos directamente al entorno del fitness, pues no hay ninguna prueba. Lo que estamos viendo es que en musculación, en el fitness, en lo que tú veías en las chicas y chicos que después de entrenar se toman su batido, lo realmente importante es que al final del día hayas cubierto energía y proteínas y luego pues el resto de nutrientes, ¿no? El que lo tomes justo al acabar el entrenamiento no parece que tenga tanto peso. Pensad una cosa, en el entorno del fitness solemos trabajar muchas veces por grupos musculares. Un día haces piernas, otro día haces espalda. Bien, ¿qué significa eso? Que ese grupo muscular que has trabajado hoy probablemente no lo volverás a trabajar hasta dentro de varios días. Hay tiempo más que suficiente con todas las comidas que vas a hacer para que ese grupo muscular se regenere, mejore, recargue, etcétera, etcétera. No es imperativo que tomes tu batido o tu alimentación justo al acabar el entreno. Es una lástima porque esa obsesión por la ventana anabólica ha hecho que algunas personas acaben moviendo toda su vida para poder encajar esa comida y haciendo que sea algo muy poco llevadero. Total. Cuando al final este es un deporte, como todos los deportes, que va a requerir de tiempo. Significa de tiempo que estés motivado, de tiempo que puedas hacer algo llevadero. Y por tanto, teniendo en cuenta que no es tan relevante como creíamos el tema de la ventana anabólica en el deporte del fitness, simplemente asegúrate de cubrir con los aspectos que son fundamentales y básicos. Al acabar el entrenamiento, después de ducharte, de cambiarte, pues te viene bien hacer la ingesta, pues perfecto. Si tienes que tardar una horita más, pues es una horita más, no pasa absolutamente nada. Me encanta. Y esto va muy vinculado, y con esto acabo, Sí. con el hecho que decíamos antes. Si ya nos hemos dado cuenta que no era imperativo hacer las 5 comidas y que lo puedes conseguir unos resultados muy similares, siempre y cuando la carga calórica no sea brutal, con 3, con 4, incluso con 2, ¿qué importancia va a tener el poner un batido justo al acabar el entreno? Residual. Total. Qué barbaridad. Claro, al final la importancia será de si estás acabando cubriendo tus requerimientos proteicos 100%. o es que es una pasada. Qué guay, me encanta. Y relacionado con esto, ¿cómo de importantes consideras que son los típicos suplementos? Porque sí, hemos hablado de la proteína, pero ¿cuántas veces te vienen que he visto que esta persona se toma esto? ¿Cómo de importantes los consideras? Yo siempre digo lo mismo. Eso es como si te examinas. Tú en un examen generalmente puedes sacar como máximo un 10, ¿no? Como mínimo un 0. Yo he sacado muchos, lamentablemente, a lo largo de mi vida. Por eso es tan importante si puedes dedicarte a algo que te guste. Total. Porque es lo que hace que puedas salir adelante. Bueno, no me enrollo. La idea es... Perdona, Jordi, pero ahora que has sacado este tema me parece súper interesante porque las últimas personas de éxito que han venido aquí han hablado de que, ¿cierto? Me hace así Irene, de que han tenido muy malas notas, que eran muy malos estudiantes y son personas que han triunfado en la vida. Es un mensaje que también me gusta pues, comunicar a la gente de la importancia de seguir tu pasión y tu sueño más allá de la nota que te pongan en esa cosa que a ti ni te va ni te viene. Sí. Es brutal. Al final, en lo que es nuestra actividad laboral, nos ocupa, no te diré la mitad, pero una tercera parte mínimo de tu existencia, ¿no? Y creo que es básico hacer algo que te mueva un poquito, Yo creo que todos hemos trabajado en cosas que a lo mejor no nos movían demasiado, pero bueno, nos daban de comer, que también es importante, ¿no? Pero en cuanto puedas, si ves que hay un poco de luz en algún sitio que dices, creo que esto me podría, tírate para allá, no lo pienses. Lo peor que puede pasar es que no puedas acabar haciéndolo, pero no te puedes echar nunca en cara que no lo hayas intentado. Y yo es algo que tuve muy claro cuando decidí dedicarme a esto, después de haber hecho miles de trabajos que no me satisfacían. Digo, voy a intentar este camino, que sé que es difícil, que en aquel momento no era tan
el fitness no estaba tan en boga como ahora, pero digo, si no lo hago, si pasan 10 años y estoy haciendo el mismo trabajo, que sí, que me gano bien la vida, pero que no lo disfruto, me lo voy a echar en cara. No quiero mirarme al espejo pensando, tenías que haberlo intentado, pero no te atreviste, no tuviste valor. Creo que estamos siempre con excusas. Wow, Estamos siempre me con siento excusas. tan identificada. 100%. Es brutal. Sí, Qué sí. guay, Jordi. Gracias. Gracias por esta aportación porque me parece que es un mensaje para toda la gente que nos está viendo que les va a venir súper, súper, súper Sí, bien. es que lo pienso hasta me emociona. Yo también, de verdad, Sí. es que si tú supieras, imagínate una persona con un puesto fijo, con una carrera, un máster, de repente, porque es que a mí me llegaban a decir, pero tú estás segura, quizás ahora que te ha dado por esto. Me acuerdo de Y me tu acuerdo situación perfectamente en aquel momento, de venir a ti y decirte, Jordi, me ha encantado este curso, recomiéndame algo para estudiar, algo para hacer. Es que me acuerdo perfectamente. Sí, yo también. Y era como, si te soy sincera, necesitaba como esa aprobación por alguien que estaba en mi situación, porque pasado por algo eso parecido. es, ir eso a tu jefe, a tus padres que te han dado la carrera con todo el cariño del mundo, que te ven bien situada. De repente, me voy de este sitio que estoy cobrando bastante bien, autónoma, que quién sabe si mañana voy a ganar un duro, y me lanza a la piscina. Era como una... ¡Ay, qué bonito! Estás con la lagrimita. Sí, me ¡Qué emociona, bonito! Es que me hago mayor y ya me lloro por me cualquier encanta, cosa. me encanta, Es que pues me he porque acordado, tienes que estar muy orgulloso de lo que has logrado y al final parece que nos cuesta tomar conciencia de todo el camino que hemos hecho. O sea, tú tienes que estar súper orgulloso de, incluso yo consigo mi sueño gracias a que tú en su día fuiste un valiente de decir, dejo ese trabajo y me dedico a mi pasión. Y como yo conozco mucha gente que te tiene a ti como súper referente, incluso ya sabes que hay gente de mi entorno que quizá ahora también, porque se está metiendo en este mundo, y yo les estoy diciendo, o sea, antes de meterte en cualquier sitio, yo quiero que tengas contacto con esta persona, porque si ella consigue transmitirte a ti lo que consiguió en mí, es que estamos salvados, es que lo sé. Entonces, es súper bonito, me parece increíble. Pues muchísimas Qué guay, gracias. de verdad. La verdad es que me he emocionado solo de recordarlo, ¿sabes? Total. Es que lo que viviste tú, yo también pasé por lo mismo. Y hay una parte de mí que hace años pretendía culpabilizar a terceros, ¿no? Es culpa de mis padres que me inculcaron a hacer esto, pero ellos lo hicieron lo mejor que supieron. Y cuando tenían miedo porque te salieran las cosas bien, cambiando de tu trabajo, no lo hacían con mala intención. Y con mi padre igual, mi padre es catedrático de química y él siempre ha sido funcionario, se ha ganado bien la vida y siempre le hubiera gustado que yo hiciera lo mismo, ¿no? Y lo entiendo, para él eso es la seguridad, que era lo mejor para sus hijos. Pero creo que estamos viviendo un cambio en ese sentido, donde la parte económica, aunque es relevante, no es la esencial para muchas personas. Estoy viendo cada vez más personas que tienen ese cambio de paradigma, ¿no? de buscar algo que les llene, que les haga sentirse útiles, que les haga sentirse que tiene sentido su existencia, ¿no? Yo sé que sale un poco del tema del podcast, ¿no? Yo, por ejemplo, no tengo hijos. Y ha habido momentos cuando cumplí los 40 que decía, bueno, mi vida, ¿qué sentido tiene? Y para mí creo que le di muchas respuestas, ¿no? Hedónicas, por ejemplo, ¿no? De pasarlo bien. Pero creo que la que ha resonado más en mí ha sido la de acompañar a otros, ayudar a otros, que para otros sea útil. Sí. Qué bonito, Jordi, me está encantando porque además también nos estamos metiendo en que muchas veces acabamos viviendo la vida que otros esperan de nosotros. Yo también me he sentido súper identificada en muchas veces culpar a otros de cosas que únicamente yo soy la responsable. Eres tú. Y es súper común. Esto es como lo típico de que te viene una paciente... es que yo no puedo bajar de peso porque mi novio compra donetes. A ver. O tengo el cajón de los niños. A ver, eso es. Y digo, a ver, funciona así. Es que no puedes estar culpando a tu novio si él es responsable de que él se come los donetes, pues tú eres responsable de si te los comes o no. 100%. Y yo me sentí súper identificada con eso que acabas de decir, porque mi padre también es autónomo, es una persona que ha tenido que trabajar toda su vida, mecánico de coches, nunca ha tenido vacaciones, fines de semana trabajando, encima vivía a una calle del trabajo, que incluso a las 9 de la noche picar el típico vecino. Entonces te puedes imaginar el choque cuando su hija de un trabajo fijo, indefinido, con un sueldo cada mes seguro, va y le dice, papá... se le removió por entero todo, porque él ya creía que ya estaba aquello, que había conseguido tenía su hija, ella me decía, yo a ti ya te tenía colocada. Claro, su sueño era ese, que mi hija esté segura y tranquila y que tenga eso, que no tenga que pasar por lo que he pasado yo. Se me pone la piel de gallina, ¿eh? Sí, y, claro, el momento en el que yo comunico esto, todos sus miedos, pero sin culparlo, se me estaban transmitiendo a mí. Sí. Pero eran sus miedos. Sí.
Entonces, él hizo su camino como él quiso o como la vida le permitió hacerlo. Y eso es súper bonito que entendamos que ellos no son culpables, porque ellos lo que quieren siempre es lo mejor para nosotras y están dándonos su visión y sus consejos en función también de sus ojos, la vida que ellos han vivido, pero que nosotros también tenemos que aprender a ser, ¿cómo lo puedo decir?, coherentes o ser sinceros con nosotros mismos, porque yo muchas veces también he trabajado eso de, bueno, pues quizá no debería hacerlo, pero cuando tú sabes por dentro que hay algo que te dice, hazlo. Entonces tenemos que empezar a ser un poquito sinceros, quitarnos ese velo de delante y decir, ¿qué quiero? Yo me he sentido muy identificada contigo, nunca diría nunca, pero yo también tengo a todas mis hijas casándose con hijos y yo tengo este diálogo interno porque tengo cero sentimiento de querer ser madre, cero sentimiento de querer casarme, por mucho que quiera muchísimo a mi pareja, y tengo esa presión encima, incluso en las comidas navideñas, es que es potente. Bueno, y es que yo he tenido que contestar, pues els fills ara mateix no estan en cap planning de la meva vida. Mi hijo ahora es mi negocio, mi proyecto, yo misma, y es que me veo cero, te lo prometo, Jordi, cero embarazada, cero sin dormir, me veo cero en este mundo, pero también me veo una persona súper de aportar al mundo, de ayudar de otra manera, que quizá en 3 años, porque esto amigas mías me han dicho que les ha pasado, sí, pero yo nunca voy a tacharme de tengo que tener hijos, 30 años, debes tener hijos. Plantearse ese diálogo interno es necesario. Es muy necesario. Y además no tener miedo a cambiar de opinión si llega el caso. No pasa nada. Totalmente. Es que también lo que me ha llegado a pasar cuando yo he comunicado, pero a gente joven, ya no te estoy hablando de mis padres que pueden tener 60, 65 años, a gente joven de decirme, ostras, ¿te equivocaste al estudiar publicidad? Digo, no me equivoqué. Porque es que me está viendo súper bien pues, para el tema de la página web, el tema de redes sociales. Gracias a ello me he dado cuenta de qué es lo que quiero. Es como, parece como que te equivocaste ya en ese momento, fallaste. Yo eso tampoco lo veo. Es una barbaridad. No creo que sean... A ver, supongo que lo habrá dicho mucha gente, para mí eso forma parte de tu aprendizaje y es un pozo. Un pozo que está ahí. Yo pienso en todos los trabajos que hice no cualificados, que eran simplemente por miedo a afrontar lo que quería realmente hacer. Y a mí me han ayudado también, porque al final me hizo ver una parte de la vida de muchas personas que yo no hubiera conocido si me hubiera dedicado directamente a acabar la carrera a lo mío, ¿no? Y a valorar también, a entender que el trabajo de las personas tiene, todos pueden ser muy válidos y que no eres más que otros pues por ganar más o por tener un trabajo donde estés en un despacho o ese tipo de cuestiones, ¿no? Realmente yo creo que todo suma, todo suma. Así que huye de ese tipo de influencias negativas. La verdad, yo no le daría más peso. Me encanta. Creo que tomaste la decisión correcta en cada momento. Qué guay. Está quedando esto algo precioso, o sea, estoy disfrutando. Creo que otro podcast más que hablar de nutrición hablaremos de la vida, porque es que este hombre de verdad es puro amor y conocimiento. Nos habíamos quedado con los suplementos nutricionales, ¿vale? Vamos a retomar un poquito porque ya acabamos. ¿Qué es lo que tú piensas? En un examen del 1 al 10, el cuidar tu alimentación, cuidar tu entrenamiento y tu descanso serían 8 puntos. Los otros 2 puntitos, pues sería, oye, pongo algún complemento, mira, pues te va a dar un puntito más. O utilizo el tema del índice glucémico, o otros aspectos, digamos, que son absolutamente secundarios. El número de ingestas, el tema de la ventana anabólica, todo eso estaría empaquetizado en 2 puntitos. Así que realmente los complementos sí que pueden sumar, sí que pueden ser útiles, pero desde luego no van a arreglar una situación que tiene unas bases mucho más sólidas. Qué guay, qué interesante. ¿Y hay alguno que tú digas en población general quizá que recomendarías? Los que tienen más evidencia a nivel de micronutrientes, las 2, digamos, deficiencias más comunes son en vitamina D y en magnesio, son los más comunes. Insisto, yo no animo a que la gente se suplemente con vitamina D y magnesio ahora de forma indiscriminada, pero son los que tienen más evidencia y teniendo una analítica de por medio, pues se pueden implementar. Y luego, a nivel deportivo, el que tiene más evidencia, además de la proteína, que a veces, pues como decías, cuesta de cubrir los requerimientos con alimentos, para este tipo de perfil, la creatina. La creatina monohidrato es un básico, es bueno, bonito, barato. Total. Ahora no tan barato, pero... Sí, totalmente de acuerdo. Y también, pues quizá para la población vegana o vegetariana, la B12, asegurarnos que cubrimos y ya está. Por supuesto. Qué guay, pues estoy completamente de acuerdo, me encanta. Pues ya estamos llegando al final, Jordi, y yo siempre, cuando llegamos al final, me gusta haceros 2 preguntas a todos los invitados que estáis aquí.
Venga. Creo que ha sido un podcast súper enriquecedor y que quizá esta pregunta ya está cubierta, porque yo siempre digo que lo que quiero es que digáis algo, un consejo para mi comunidad, pero creo que hemos dado un montón de consejos y esta parte final de verdad que ha sido la energía increíble para este día. Entonces, si puedes dejar, pues decir, mira, pues mi granito de arena en esta comunidad me gustaría que fuera esto, una palabra, una frase, lo que tú veas. Claro, yo puedo hablaros principalmente, o quiero hablaros de lo que conozco un poco más, que es la parte de nutrición. Para mí, quizá, no sé si lo podría reducir en una palabra, pero sí que el mensaje sería de que es bueno cuidar la nutrición, pero no lo conviertas en una obsesión. Es decir, hazlo de una forma tranquila, positiva, lo que es el cuidado de uno mismo. Creo que todas esas energías, si quieres llamarle así, acaban repercutiendo en ti. Las personas que viven la nutrición con obsesión o desde la negatividad suelen recoger lo que siembran. Y si es desde la desidia o desde el poco compromiso, pues también. Así que creo que es importante el cuidado, pero siempre desde ese punto de vista. Optimista, positivo. Desde el equilibrio, Desde me el equilibrio, encanta. Qué barbaridad. 100%. Y ya para finalizar, ya hemos hablado un poquito del Jordi del pasado, sí, pero ¿qué le dirías al Jordi del pasado? Que no tuviera miedo. Qué guay. Ay, estoy súper emocionada, me parece bonito, sí, tan sí. bonito. Sí, sí, que confiara un poco más. Es que la vida es de valientes. Justo el otro día hablaba con una amiga que había escuchado un podcast y decíamos esto, es que el miedo no es más que algo que tú te estás generando en tu mente y te está limitando 100%. a conseguirlo. Y muchas veces somos nuestros mayores enemigos. Los que más nos boicoteamos somos nosotros mismos. Eso es. Así. Entonces, deja de creerte lo que tú te crees que es cierto que te estás diciendo y ve a ello y date la oportunidad. Yo mis mayores miedos, Jordi, los he superado gracias a enfrentarme a ellos. Si yo me acuerdo que tú me dijiste, estudia grado, yo te decía, tú estás loco, ¿cómo me voy a meter en química, en bioquímica? Y decía, pero es que ni de coña me meto ahí, es que ni de coña. Tío, me lo he sacado. Claro. ¿Sabes qué pasa? Que yo cada año tenía 50, 100 alumnos, ¿no? Y los perfiles los iba viendo y siempre les trataba de decirlo al final del curso. Cada uno de vosotros tiene algunas cosas en las que puede brillar, ¿no? Y con las conversaciones contigo lo veías, que esta chica puede hacerlo muy bien, Sé que está en otro ámbito, pero es que puede hacerlo muy bien aquí. Sí, sí, qué guay. Mira, fíjate. Qué guay. Bueno, al final pues me ayudaste a superar mis miedos, así que yo supongo que tú ya estás muy trabajado y que tienes muchas cosas, todavía pero me emociono, así si que, sigues con algún miedo, Jordi, vea por él porque tienes tanto para aportar al mundo. ¿Tienes algún proyecto, algún proyecto en mente que te apetezca compartir o que digas, wow? A ver, yo, como sabéis, me sigo dedicando a la formación. Tengo la suerte de tener dos compañeros, dos socios, que me aportan mucho, me dan mucha energía, me dan muchas ganas de seguir. Estás muy alineados con ellos dos. Estamos muy alineados, a pesar de que cada uno tiene su forma de ser, como es lógico, eso es pero lo más bonito. Nos complementamos bien. Entonces, esta parte para mí es bonita. Me gustaría, en un mundo en el que estamos cada vez más enfocados a la virtualidad y al trabajo online, que está bien, me gustaría seguir cultivando y seguir cuidando la parte de la presencialidad, del trato. Creo que eso... Mira, Irene está contenta porque a mí es algo que cada día me está diciendo, porque yo también estoy muy en el online, y cada día me dice, la gente cada vez necesita más el contacto. Y yo lo reconozco, ¿eh? Yo después de la pandemia estaba incluso entrenando en casa, tal, y llegó un momento que digo, me estás volviendo loca. Ahora voy al gimnasio, voy a clases de yoga, vengo aquí a trabajar. O sea, es como un poquito de contacto con el mundo. Es por eso que nosotros, que hemos empezado como una escuela online, ahora empezaremos la parte presencial. ¿Ah, sí? Sí. Ah, qué guay, qué interesante. Sobre todo ¿Cuándo tenéis previsto hacer esto? Ahora, a partir de junio. ¿De junio? Wow. Ya tenemos ya un sitio, un espacio adecuado. Muy bien. Y a mí, pues volver a tener otra vez el contacto con, qué guay, digamos, in situ, una de las cosas que más me... Guay, es que yo disfrutaba. Yo iba a sus clases los sábados por la mañana. De acuerdo. Y más de una vez, yo que sé, el viernes tomar una cerveza con los amigos. Mano, y vayas. Y yo, ¿cómo que no vaya? Es que es lo que más deseo de toda la semana. Es que quiero ir el sábado. ¿Y cómo lo vais? O sea, ¿y esto fruto de qué? ¿De que os habéis dado cuenta que es una necesidad del cliente
o que vosotros realmente os estáis dando cuenta de que Puro os apetece romanticismo. romanticismo. Sí. Qué La guay. verdad es que el negocio online tiene sus puntos fuertes, ¿no? Sí. Que está muy bien. Yo gracias a ello pude seguir trabajando y Pero estudiar. Yo lo sí. reconozco. No fue en tu caso, pero cuando estudié Sí. grado superior sí que es verdad que gracias a ello me permitió darme esta oportunidad, porque yo soy de Mallorca, vivo en Barcelona y era como vivo, era impensable, necesitaba un trabajo para poder seguir. Entonces, tiene puntos buenísimos, pero esa parte de contacto, al final somos seres humanos. Ujú. Y hacia dónde vamos es un mundo, digamos, un poco difícil de predecir, pero creo que esa parte humana va a seguir teniendo mucho valor por escasez. Total, totalmente de que- acuerdo, total. ¿Y cómo tenéis pensado hacerlo esto? Pues por si a alguien le interesa, yo sí que pondré aquí Sí. la web del Vale, centro y perfecto. todo. Sí. Háblanos un poquito, porque ahora la parte online, para la gente que le interese, ¿cómo lo lleváis? Ahí, yo qué sé, pues se abren las plazas en septiembre hasta tal, o te puedes apuntar cuando quieras. ¿Cómo es esto? Actualmente te puedes apuntar cuando quieras y de hecho la verdad es que lo tenemos bien planteado porque la persona que compra el curso tiene el acceso abierto de por vida, Vale. junto con las actualizaciones que hacemos del mismo cada año. O sea, Qué que realmente en ese guay. sentido creo que está muy bien. Wow. Además de pues, que tiene por ahora videollamadas con el tutor, que en este caso soy yo, y luego pues un canal de Telegram donde resolvemos dudas. Pero todavía queremos ampliarlo más porque lo que hemos detectado es que hay personas que inician el curso con muchas ganas, pero como todos vamos justitos de tiempo, el no tener una obligatoriedad o una presencialidad pues hace que haya personas que inicien pero no lo completen. Para mí es muy importante que la persona que ha invertido un dinero y que tiene una ilusión acabe completando, al menos la mayoría de ellos, el curso. Y por eso ahora pues vamos a hacer esas clases presenciales que además estarán en streaming, de modo que la persona que compre el curso online también pueda seguir un ritmo de clases, tanto si puede venir presencialmente como si lo hace desde su casa. Y esto será a partir de junio. A partir de junio. A partir de junio podrán tanto Actualmente lo tienen venir online presencialmente, grabado ¿vale? y tienen pues esas videollamadas y entran al canal de Telegram, pero lo que son las clases, digamos, semanales será a partir de esas fechas. Vale, y el de junio más o menos sabéis cuántos meses serán. Sí, 5 meses cada. 5 meses cada curso. y esto es en Barcelona, para la gente que nos esté viendo. La sede la tenemos en Mataró. En Mataró, En vale. Mataró. Vale, pues maravilloso. Pues Sí. me parece brutal, Jordi. Quiero darte las gracias por este momentito tan precioso. La verdad es que yo también no pensaba que me fuera a emocionar tanto. Qué guay, te has pasado bien, Muy has bien. estado cómodo. Súper bien. De verdad, pues ojalá sea el primero de muchos o de muchos proyectos que nos esperan en la vida. Gracias de corazón, ha sido un placer. Gracias, espero que os haya gustado mucho y os vamos a dejar por aquí toda la información para que podáis localizar a Jordi. Gracias. Gracias.